Bien, les comentaba que para poder nosotros hablar de ética, ya habíamos adelantado algo en nuestra anterior reunión. Dicho sea de paso, el sílabus está, seguramente ya lo han visto, está en el aula virtual y pues no, se considera que cada uno de ustedes tiene acceso al aula virtual y por consiguiente tiene acceso al sílabus. Así que por integrado al sílabus, porque la práctica que hay que entregar, pero se entrega cuando está en clase presencial, ¿no? Incluso hay hay alguien que está pidiendo ingresar, ya no está. Hay un Excel que nos dicen que deberían ustedes firmar al recibir el sílabus. Me parece curioso. Pero en todo caso está a disposición de todos ustedes. Cerrado este paréntesis, decíamos que si nosotros vamos a llegar hasta saber qué es la ética, comprender la ética, su relación con la moral y la relación de ambas con la deontología. Como hemos hablado la anterior vez, pues tenemos que recorrer un camino, ¿no? Entonces justamente, el camino viene de atrás, ¿no? Viene del pasado, viene de los antecedentes. Y para ello hay que también analizar el presente. En vista de que estos contenidos iniciales son filosóficos y son usualmente tendientes a ser complicados en su comprensión, voy a tratar de, a través de esta conversación, que no va a ser muy larga, de transmitirles este contexto, este panorama, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la axiología, a pesar de que como axiología propiamente dicha hay una sola lámina, porque la siguiente clase vamos a continuar con ello. Es decir, vamos a hablar de los valores y principios. Es el inicio de la conversación de los valores y principios. No es el final en esta clase. El tema es mucho más largo que una sola clase. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a dar una mirada a nuestro mundo actual en el que vivimos. Fíjense lo que vamos a conversar en estas 2, 3 láminas siguientes, pues es un paralelo, son una serie de circunstancias que suceden a lo largo de todo el mundo. Por eso es que ponemos ahí incluso una tierra que está en nuestras manos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, vamos a hacer un panorama sobre lo negativo, digamos. Vamos a mostrar un panorama sobre lo que, lo mal que está caminando algunas cosas. Eso no quiere decir que hayan elementos buenos y positivos. Sin embargo, para poder nosotros comprender de mejor manera la importancia de conocer los valores, pues necesitamos resaltar lo que está sucediendo. Ese es el punto digamos, de atracción para el análisis de qué deberíamos mejorar, ¿no?
Porque si nosotros iniciáramos a hablar de lo que está bien, pues lo que está bien, ¿no? Tendríamos que hablar de mejorar lo que ya está bien. Pero no podemos hablar de mejorar lo que está bien si es que previamente no hablamos de cómo convertir en bueno lo que está mal. Bien, entonces, sí, a nivel del mundo, actualmente hay una crisis que tiene diferentes matices, diferentes magnitudes, según de dónde veamos esta situación, en qué lugar. Por ejemplo, hay problemas que impiden el desarrollo del ser humano. El desarrollo como ser humano, ¿no? Como ser humano, ¿no? Estamos hablando de ser, en palabras simples, de ser buenas personas, ¿no? ¿Qué es para ustedes ser una buena persona? Es lo que, bueno, les digo ahora y en otros cursos también digo, la idea es que los estudiantes de medicina y los médicos caminemos rumbo a ser buenas personas si queremos ser buenos médicos. Pero ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es ser buena persona? Vamos a desarrollar, para eso está el curso, es todo el curso en realidad. Bueno, no solamente hay elementos que afectan al desarrollo del ser humano como tal, sino también hay elementos que afectan a la economía. Y coincidentemente, estos últimos tiempos estamos viviendo en nuestro país circunstancias que afectan seriamente a la economía individual y colectiva, o problemas que afectan a la política de igual manera, ¿no? Como les dije hace un instante, la idea no estoy presentando los problemas del país, estoy presentando problemas que hay a nivel mundial y tranquilamente podríamos conversar al respecto de cualquier otra situación, no solamente la situación del Medio Oriente, la situación de Ucrania, la situación de algunos países africanos, la situación de Centroamérica. Bueno, el ejemplo que ustedes quisieran, ¿no? Va más allá, pero esto va más allá del curso, ¿no? Simplemente lo que quiero con esta primera parte de la conversación de hoy es eso, ¿no? Que cada uno de ustedes dé una mirada y diga, pues efectivamente, ¿no? Hay problemas relacionados al ser humano propiamente dicho, hay problemas relacionados a la economía mundial, hay problemas relacionados a la ecología en el mundo, ¿no? Y finalmente hay problemas relacionados a la ruptura de la armonía de la convivencia pacífica cotidiana en el mundo. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de un asalto en media calle o quizás de un crimen mayor en plena vía pública. O reitero, no solo del país, en muchos otros lugares. Son problemas reales. Actualmente son problemas reales. O pretender explicar por qué están sucediendo estos problemas, ¿no? Quizás no los que deben conducir el destino de los países, de las sociedades, no tienen una visión del contexto y orientan esta visión al beneficio de la mayoría. Hay una serie de problemas que no están resueltos y no se resuelven. Hay una serie de actividades que no se realizan adecuadamente. Por ejemplo, el- los, los hechos mediocres con resultados mediocres no están bien hechos.
El liderazgo político está muy debilitado a nivel del mundo. El concepto del servicio en general no es muy valorado, a excepción de nosotros, ¿no? O sea, un profesional de la salud y digamos en nuestro caso un médico está orientado al servicio. Nuestro trabajo está orientado a servir al prójimo. Esa es nuestra razón de ser como médicos. Y seguramente que eso es por esa razón están ustedes estudiando medicina, ¿no? Bien, entonces, todos estos elementos gruesos hace que las personas tengan una perspectiva de confusión, ¿no? De confusión o de falta de claridad en identificar qué es bueno y qué es malo, qué está bien, qué está mal, ¿no? Actualmente da la impresión de ello. Y entre ellos se interponen una serie de circunstancias que favorecen esta confusión. Eso es lo que estamos tratando de mostrar ahora en la primera parte. Por consiguiente, lo que genera todo esto es una crisis de valores. Entonces ya empezamos a hablar del valor, ¿no? Hay actualmente conflictos bélicos en el mundo, más de dos, tres conflictos bélicos importantes, que como consecuencia de estos conflictos y de otros conflictos políticos y conflictos económicos, hay situaciones negativas para las personas. Falta de trabajo, pobreza, hambre, etcétera. Actualmente, eso está sucediendo, ¿no? Eh, la paz está debilitada, ¿no? Hay problemas bélicos, como acabo de mencionar. Hay diferentes tipos de tensión entre algunos países, entre algunas razas, entre géneros. Eh, hay crímenes, etcétera. Soy consciente que estoy mostrando un panorama desolador, pero hace un instante les expliqué por qué estamos haciendo este comentario de elementos, digamos, negativos en el mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón por la cual están sucediendo estos elementos, estas circunstancias? Inadecuado manejo político, inadecuado manejo económico, eh, dificultad para vivir pacíficamente, conflictos sociales, conflictos raciales, conflictos étnicos, conflictos con uso de drogas ilícitas, crimen eh, y destrucción ecológica, ¿no? Eso está sucediendo. Nuevamente la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Qué ha pasado? Entonces podríamos explicar de alguna manera que la, el interés, digamos, la prioridad para los grandes líderes en términos generales es una prioridad no solamente específica de un grupo pequeño de personas, sino también de indiferencia a la necesidad de la mayor parte de la población.
Y esto podríamos traducir esta prioridad, por ejemplo, por el dinero, es una manera de traducir la crisis de valores, la inexistencia de valores, la presencia de antivalores o simplemente, como dice aquí, la carencia de principios. Entonces, estamos hablando de valores y principios. ¿Qué importancia tienen estos valores y estos principios en nuestra vida? En nuestra vida, en nuestra pequeña vida, que comparativamente al resto del mundo somos casi nada, pero sí, para nosotros nuestra vida es sumamente importante porque es todo nuestro mundo, de cada uno de nosotros, ¿no? De cada uno de ustedes, ¿no? Tienen una vivencia cotidiana y realizan determinadas actividades cotidianas, manifiestan determinadas actitudes que algunas pueden ser buenas y algunas pueden ser malas. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta, ¿no? Entonces, regresamos al tema de los valores y principios. Tenemos valores, tenemos principios, deberíamos tenerlos y en todo caso, ¿cuáles son? Estamos camino a ello. Para eso, como comprenderán, estamos mostrando el panorama mundial. Eso está sucediendo. ¿Soy parte de eso o no? Si de mí dependiera, yo continuaría ese caos, esa crisis, o pretendería o trataría de que ya no haya esa crisis. Entonces son preguntas que lamentablemente son relacionadas a la filosofía, pero que necesitamos hacerlas porque es parte de lo que va a servir para comprender finalmente lo que es la ética, ¿no? A lo largo del curso. Bien, entonces, todo esto, el hecho de que en el mundo se dé a conocer de que está pasando todas estas circunstancias malas, quiere decir que de alguna manera alguien está dando importancia a lo que son los valores y principios. Es decir, que si nosotros a nivel del mundo obraríamos con respeto a los valores y actuaríamos utilizando los principios, probablemente no habría tanto caos. Eso es lo que quiere decir el mensaje hasta aquí, ¿no? Entonces, lamentablemente, como decimos allí, los valores y los principios se han banalizado. No son claramente conceptualizados, no son adecuadamente priorizados. En otras palabras, para muchas personas, los valores y los principios no son importantes. Eso está sucediendo. Eh, y para nosotros, como médicos o como estudiantes de medicina, futuros médicos, ¿los valores y principios importan? ¿Mm? Eso es lo que vamos a discutir a lo largo del curso. Lo otro es que esta falta de importancia hace de que las personas atribuyan determinados conceptos a los valores y a los principios.
Y que muchas veces estos conceptos no solamente podrían ser ambiguos, sino también conceptos equivocados. Yo puedo creer que algo que no es correcto está bien hacerlo por conceptos equivocados o ambiguos o confusos, contradictorios. Por consiguiente, eh, la prioridad que existe para el uso de los valores y de los principios, pues ha decaído bastante, se ha debilitado tremendamente. Bien, hecho este panorama, este panorama que la intención no es deprimirlo, sino la intención es un poco llamar a la reflexión de algo que todos sabemos. Nada de lo que he dicho probablemente es nuevo para ustedes. Simplemente lo que he hecho es recordarles algunos elementos que tienen que ver directamente con los valores y los principios, que es lo que ve la axiología. Hecho este panorama, esta clase y la siguiente, pues tiene la intención de que ustedes eh, conozcan de dónde vienen los valores, de dónde vienen los principios y en qué consisten, qué son. No, ese es el objetivo de esta y de la siguiente clase. Estamos iniciando un análisis de la situación actual y a ver si vamos a ver qué podríamos dar como solución para estos problemas. ¿Cómo debería ser? Por consiguiente, en esta primera parte, luego de haber hecho esta parte introductoria, vamos a revisar un poco de historia, necesariamente, sin ánimo de complejizar la clase, porque no hay forma, he tratado de hacerla la más simplificada posible en el sentido de comprensión, no en el sentido de contenido. Entonces, esperemos que eso sea logrado. Entonces, a lo largo de la historia, han habido personajes que han resaltado más que otros, que han propuesto su posición respecto a los valores y los principios. Ahora vamos a ver una parte de ellos. Y luego, en la siguiente clase, vamos a ver, a partir del breve análisis que hemos hecho al inicio del curso, de la clase, eh, cómo nosotros podemos ubicar a los valores y a los principios eh, para que jueguen un rol solucionador, para que eh, disminuyan la problemática, ¿no? Eso es lo que vamos a pretender en estas dos clases relacionadas a la axiología, eh, con la finalidad de comprender qué es un valor y qué es un principio. Bien, entonces, siguiendo ese orden, vamos a revisar algunos hitos históricos respecto a la axiología. Pero primero, como les decía, tenemos una sola lámina sobre axiología. En la siguiente clase vamos a tener muchas más. Y la única lámina de axiología es esta. ¿Qué es la axiología finalmente? Antes de revisar de dónde viene. Y cuando concluyamos la siguiente clase volveremos a recordar el concepto. Es importante, jóvenes, que ustedes sepan que la axiología
aparte de pertenecer a la filosofía, es un tipo de filosofía, pero que su finalidad es estudiar a los valores, definir a los valores, mostrar al mundo qué es un valor, de dónde viene y para qué sirve. Eso hace la axiología. Y lo que vamos a ver a continuación hoy y en la siguiente es un resumen de muchas corrientes, de muchas propuestas, para finalmente llegar, volver a llegar a esta definición. En vista de que es filosofía, hay otra palabra que a veces se confunde y que tengo que compartir con ustedes para que no exista esa confusión, porque uno o dos corrientes que vamos a mencionar en la siguiente clase tienen que ver con esa palabra que es la ontología. La ontología, llamada actualmente, modernamente, la llaman la metafísica, no tiene nada que ver con la axiología, pero es parte de la explicación de los valores en su historia, que finalmente para nosotros no es importante, ¿no? Lo menciono para que no sea un elemento confusor si eventualmente alguno de ustedes lee axiología y ontología, para que sepan que no es la misma cosa y finalmente no tiene nada que ver con nuestro curso, la ontología o la metafísica, ¿no? Porque también es una disciplina de la filosofía, ¿no? Porque la ontología lo que hace, haciendo honor a la filosofía, es tratar de explicar la esencia de la existencia de las cosas, que es otro elemento, como ustedes comprenderán, no son los valores. Bueno, para la filosofía seguramente van a profundizar ello, ¿no? Hay hay un grado académico que no existe en el Perú, pero que se saca en el extranjero. Miren, los grados académicos en el Perú son el bachillerato, que ustedes están a puertas de. El siguiente grado académico es la maestría. El siguiente grado académico es el doctorado. Estos son los grados académicos que tenemos en el país. Pero en el extranjero hay un grado que es el PhD, que es el máximo grado académico que hay. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? El profesor se está saliendo totalmente del tema. No me estoy saliendo del tema. Lo que quería decir es que este PhD no es otra cosa que filosofía, ¿no? Philosophy Doctor. Entonces, por eso les decía, a los que les guste la filosofía, posteriormente seguramente van a pretender hacer o van a lograr hacer su PhD, pero ahí van a basarse estrictamente en un 80% de su formación en la filosofía. Bien, hecho este comentario entre paréntesis, seguimos revisando los elementos axiológicos. Miren, hay algunos representantes que han sobresalido más que otros y eso es lo que vamos a rescatar, ¿sí? Como propuestas o puntos de vista de los valores. Está, por ejemplo, Oswald Spengler, ¿no? Que propone, a ver, ustedes que tienen que asumir una posición al respecto, ¿no? Hoy no vamos a discutir, no estamos en clase presencial, pero posteriormente cuando hagamos los talleres tienen que asumir ustedes una posición
respecto a los temas que se plantean. Dice Spengler que las culturas, o sea, nosotros, en concreto, nuestra época, de manera similar a las plantas y a los animales, cumplen un ciclo vital de crecimiento, madurez, decrepitud y muerte. Lo que quiere decir que nuestra cultura va a morir según Spengler. En cambio, Arnold Toynbee dice, fíjense respecto al mismo tema, ¿no? Dice que las culturas más bien estarían sujetas, dependerían de la capacidad de respuesta que la cultura tenga frente a los retos o a la adversidad. Como verán, el primero dice, las culturas mueren, y el segundo dice, si la cultura se adapta al cambio, no va a morir. Entonces, es filosofía, lógicamente, pero ¿quién tiene la razón? Está demostrado que cuando se proponen algunos cambios, siempre hay cierto grado de rechazo. ¿Por qué? Porque es normal y es natural que el ser humano tenga temor a lo que no conoce. Un cambio te implica asumir algo que no conoces, ¿no? Y, por ejemplo, algo simple es la virtualidad, ¿no? Todos ustedes, de pronto, de un momento a otro, han tenido que hacer sus clases de manera virtual. En vuestra época, porque es vuestra generación, la virtualidad es algo normal, es algo natural y para ustedes es algo muy sencillo. Pero para los que somos de otra generación, a pesar de tener experiencias virtuales previas por la formación que uno tiene, pero no todos los profesores tenían esa capacidad. Y fue inicialmente un problema para muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo voy a dictar mis clases de manera virtual? Eh, entonces, esos retos, esa sugerencia de cambio en tu vida, genera una incertidumbre, un rechazo natural del ser humano. Entonces, podríamos concluir, en la siguiente clase, al finalizar la clase, vamos a sacar conclusiones. Pero aquí podríamos concluir que ambos tienen razón, finalmente. Porque aquella cultura o aquella persona que no hace nada para mejorar su vida o para enfrentar el cambio, va a morir, va a morir. Pero aquella cultura o aquella persona que va a luchar para adaptarse, a sea cual fuera el cambio que se presenta, va a sobrevivir. Entonces esto, como verán, en realidad no es contradictorio, pero cuando uno le encuentra la manera de explicar, se comprende. Entonces, ahí está Toynbee. Y en la primera parte decimos, nuestra cultura actual, hablamos del mundo, ¿no? O sea, en general en mis cursos hablamos del mundo y podemos discutir de cualquier circunstancia mundial realmente, en cualquiera de mis cursos. Porque alguna vez incluso les digo, ¿no? En el curso que estamos haciendo conmigo, ustedes se están preparando para desenvolverse en donde quieran.
Si quieren trabajar en Estados Unidos, en China o en África, el curso sí les va a servir. Entonces, por eso orientamos a la cultura globalizada. En el mundo, actualmente, el mundo es globalizado. Que hayan algunas excepciones de algunos países que se han autoaislado de la globalización, y ni siquiera al 100%, sino parcialmente, eso es una peculiaridad. Bien, entonces, si nosotros no respondemos a los retos y a los cambios que se están presentando, y fíjense, ni siquiera son solo cambios generados por el ser humano, sino también son cambios generados por la propia naturaleza. Estamos viendo hace 2 días el tremendo terremoto que ha habido en Turquía y en Siria, pues son circunstancias que nos obligan a cambiar, nos obligan a una adaptación, nos obligan a proponer una nueva forma de vivir finalmente. Entonces, si ahora somos globalizados, mañana posiblemente seamos otra cosa y de hecho, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, pero a esa novedad, a lo nuevo que venga, si no me adapto, muero, ¿no? Entonces, Toynbee dice que sí podemos sobrevivir, pero debemos responder adecuadamente. ¿Qué es lo que acabamos de conversar? Bueno, entonces, como casi conclusión de la conversación de hoy, llegaríamos a la conclusión o a algunas conclusiones iniciales de que tenemos algunos desafíos. ¿Qué cosas tenemos que enfrentar actualmente? Tenemos que enfrentar el rol del Estado versus la autonomía del individuo. Y hablo a nivel del mundo, reitero una vez más, porque sí, soy consciente que parece que estuviera hablando de nuestra realidad nacional, a pesar de que sí es 100% coincidente. Pero ¿hasta qué punto el Estado o los estados se han debilitado tanto? ¿Y hasta qué punto la autonomía del individuo, la autonomía, es decir, el libre albedrío, se ha desbordado? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puedo ir y desde dónde para allá ya no puedo? Hay esa crisis actualmente y es un problema que tenemos que resolver. Otro problema que tenemos, otro desafío a nivel del mundo también, ¿qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con los derechos de los que no son escuchados? ¿No? ¿Qué sucede con estas personas? Que en este caso pongo ahí los migrantes, podrían ser los migrantes internos y externos, ¿no? Hace mucho tiempo, eh, si alguno de ustedes llevó demografía, bueno, epidemiología y demografía conmigo, en el último capítulo del curso de epidemiología hacemos demografía y ahí hablamos de la migración, ¿no? Porque eso es un término demográfico. Entonces la migración es interna y es externa. Históricamente, en el mundo también ha habido migración de la zona rural a la zona urbana
Y ha habido migración de países desfavorecidos a países más favorecidos. Y sigue existiendo ello. Sin embargo, la condición de estos migrantes es una condición sui generis, es diferente. ¿Qué pasa con estas personas? ¿No? Otro desafío es la excesiva individualidad. Ahora las personas son bastante individualistas y no hay, digamos, mucha solidaridad con el prójimo. De igual manera, eso tiene que ver con los valores. ¿Hasta qué punto esta individualidad está perjudicando el desarrollo de la cultura y de la sociedad? Por el hecho de no respetar los valores. Otro desafío es el tema de la manipulación genética, de la manipulación informativa, que claramente, bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Pero la manipulación genética para nosotros, eso sí nos atañe, tiene que ver con nosotros, hasta qué punto está bien eh, alterar un gen, hasta qué punto está aceptado. ¿Es ético o no es ético? ¿Es un problema ético o no es un problema ético? ¿Y por qué? ¿Por qué yo podría alterar, como está ahí en la imagen, podría alterar uno de los genes de la cadena de ADN de una persona? O la manipulación informativa, que eso ya es un escándalo, porque buena parte de lo que nosotros escuchamos como información en realidad ha sido previamente elaborada, previamente revisada, previamente manipulada, por decir así, en el sentido de decir esto vamos a decir a la población y esto no vamos a decir, o hacer distorsión de realidades, etcétera, etcétera, que también es una transgresión y una, um, digamos, actitud que daña los valores. Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos más, ¿no? Eh, el tema de la ecología. De igual manera, o sea, el calentamiento global es una realidad, no es un invento. ¿Qué va a suceder? Actualmente hay algunos cambios ya notorios a nivel del mundo, climáticos, ¿no? De frío, de calor, de inundaciones, de contaminación, de alteración de ecosistemas, etcétera. ¿Por qué? Sin ir lejos, cerca, aquí cerca, por ejemplo, con, la, con el afán de buscar oro, hay una depredación espectacular del ecosistema en determinadas zonas. ¿Eso está bien? La pregunta es, ¿está bien eso? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Acaso esta actitud no tiene que ver con la existencia de los valores? Entonces, son esos elementos jóvenes que debemos tomar en consideración para poder posteriormente y progresivamente en el curso dar importancia a la existencia de los valores y de los principios antes de hablar de la ética. Porque los ejemplos que estoy poniendo
que son negativos, que son catastróficos, son eventos hechos y generados por personas, por seres humanos. Y ellos han generado ello y siguen generando. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna consideración del respeto a un valor o a varios valores. Y si nosotros no vamos a aprender adecuadamente lo que significan los valores, pues de repente vamos a ser parte de esos depredadores, ¿no? Entonces, estos elementos son los que nos van a orientar posteriormente a lo largo del curso. Claro que poco a poco nos vamos a encaminar a la medicina. Y esta primera clase no podía haberse dedicado solamente a la medicina, porque los médicos no somos el mundo y la medicina no es la razón del mundo, ¿no? Somos un fragmento, somos una parte de muchas otras partes constitutivas del mundo. Y eso es lo que estamos revisando. Lo grueso, lo muy llamativo, lo que daña al contexto mundial, eso estamos revisando. Y poco a poco iremos revisando ya elementos más particulares e inclusive con la tarea, entre comillas, que les he dejado, en algún momento cada uno de ustedes manifestará qué conflicto ético consideran que han identificado. Bueno, aunque no parezca, si no arreglamos estas cosas, nuestra supervivencia está en duda, ¿no? Quizás nosotros no, ni yo, mucho menos ustedes, pero la generación detrás de ustedes posiblemente sí, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todo ello. Y termino estos desafíos mencionando el acto médico, que sí es lo que nos atañe y que es lo que vamos a ir revisando a lo largo del curso. ¿Qué desafíos nosotros debemos enfrentar relacionados al acto médico? Es decir, relacionados a la actividad de un médico, a la práctica de la medicina, ¿no? Entonces, aquí no pongo todavía una relación de ello, porque a lo largo del curso vamos a ir revisando. Bien, antes de terminar, estos, tengo dos láminas o tres láminas más, que son ya parte de la siguiente clase, pero que es la secuencia de lo que hemos conversado ahora sobre axiología, ¿no? Ahora ya no vamos a hablar de los desastres que hemos hablado en la primera parte. Aquí ya nos vamos a encaminar a revisar de dónde vienen los valores, de dónde vienen los principios y cómo se conceptúan dependiendo de las culturas o de las corrientes a nivel del mundo. Por ejemplo, para un economista, el valor es un precio, es una moneda, ¿no? Y es cierto, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de valor, ¿no? Estamos refiriéndonos al valor del ser humano, al valor de la actitud del ser humano. Y por eso decíamos, estamos revisando el valor relacionado a la moral. No hablamos todavía de moral ahora desde el punto de vista conceptual, porque posteriormente lo haremos,
pero tiene que ver con los hábitos, ¿no? Con un hábito. Luego, ya estamos entrando en la filosofía, y por eso está ahí Gandhi, y dice, el valor tiene que ver con el ser, filosófico, ¿no? Con el ser. Y si este ser es verdadero, entonces ese es el valor del ser. ¿Se dan cuenta? Es una propuesta filosófica a través de la cual el valor humano, los valores de la humanidad, que son los motivos de nuestra conversación de hoy, existiría siempre y cuando el ser sea, pues, verdadero, el ser sea eh, adecuado, sea aceptado. Entonces, hay ese tipo de concepción del valor que finalmente no es lo que manejamos nosotros, porque el uso de los valores, la aplicación y la ejecución de los valores cotidianos no son filosóficos, pero esta es una de las maneras de ver. Por otro lado está Nietzsche, antes de él, todavía en la más antigüedad, Platón, ¿no? En vista del ser verdadero, él ya habla de ideas, es decir, del pensamiento. Es como si yo les preguntara a cada uno de ustedes o a alguno de ustedes en este momento, ¿y qué piensas tú del valor? ¿Qué es, según tu pensamiento, un valor? Tendrán que responder algo. Fíjense, Platón ya hablaba de otro término que en otro capítulo vamos a hablar en este curso también. Hablaba de la dignidad, ¿no? ¿Qué significa ser digno? ¿Qué es dignidad? Nuevamente, hay una tendencia al pensamiento filosófico, pero es una realidad. Es como si yo les dijera en este momento, a ver, a cualquiera de ustedes, ¿usted tiene dignidad o no? ¿Cuál sería su respuesta? Probablemente me dirían, bueno, no probablemente, con seguridad me dirían, sí, por supuesto, yo tengo dignidad. Y le tendría que repreguntar a cualquiera de ustedes, ¿y cuál es tu argumento para decir que eres una persona digna? ¿En qué te basas para decir soy una persona digna? ¿Se dan cuenta? Son elementos que los hablamos, los escuchamos o los leemos todos los días, pero ¿hasta qué punto nosotros sabemos lo que realmente significa? Y lo que decía unas láminas antes de esta, muchas veces tenemos un concepto equivocado, un concepto confundido, una distorsión del verdadero concepto, y aplicamos estos términos de manera inadecuada. Eso es lo que vamos a corregir o por lo menos aclarar a lo largo de este curso. Entonces, cuando terminemos el curso, ninguno de ustedes va a tener duda de ello. Esa es la intención, es el gran objetivo del curso. No van a dudar. Y como les dije en la anterior conversación, la intención no es que ustedes salgan perfectos de este curso, lo cual es imposible en ninguna parte del mundo. La intención de que ustedes, al terminar el curso, tengan es
conciencia de esa realidad, que sean conscientes de cuando se presenta una circunstancia buena y cuando se presenta una circunstancia negativa, ¿no? Bueno, eso veremos. Bien, entonces, Platón decía, ¿no? Algo que es, o sea, por el hecho de ser o por el hecho de existir, ya valdría, o sea, tiene un valor. Por consiguiente, desde aquella época ya se pensó en una categoría de valores o en una teoría de valores que es parte de lo de hoy y sobre todo de la siguiente clase. Y hablando de teoría de los valores, justamente ahí entra pues Nietzsche, ¿no? Que es muy conocido, este filósofo, que es el precursor de la teoría de los valores. Entonces, él propone la preferencia de los actos, las posiciones del pensamiento ante una realidad. ¿Cuál es tu posición frente a una realidad determinada? Habla del término de superhombre, o sea, super ser humano, a eso se refiere, ¿no? Cuando esta persona podría manejar la mayor cantidad de valores. Entonces, ahora lo que nos correspondería es revisar cuál es esa famosa teoría de los valores. Y eso es lo que vamos a ver justamente en la siguiente conversación. Finalmente, para hoy, Lotze, que ya estamos llegando a la axiología propiamente dicha, planteó también su teoría de valores. Aquí está la teoría de valores, pero es un planteamiento más moderno. ¿Por qué? Porque él ya no habla del ser, el ser como valor, ¿no? Si tú eres, si tú existes, si eres ser, entonces tienes valor. Eso es lo que dijeron en la actividad como acabamos de ver. Y particulariza al valor como tal. El valor existe por sí mismo, ¿no? Eso es lo que vamos a revisar posteriormente. Bien, podríamos seguir hablando, pero hay que ir progresivamente. Estos son temas que no son cotidianos para ustedes y que tampoco pretendo de que sean un problema para vuestra formación, sino al contrario, que sean parte de la solución